Así que, amigos del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino, buenas tardes en este nuevo jueves en que un disertante de notas se ocupará de temas de interés general y que hacen al momento que estamos viviendo. Hoy nuestro charlista será el doctor Nicolás Orlando Breggia, abogado, recibido en la UBA, especialista en Derecho Laboral, fue docente en la Universidad de Lomas de Zamora, ex gran maestre de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, del 214 al 217, presidente de la Academia Masónica de la Historia. Aparte de ello, cuenta con numerosos reportajes, charlas con distintos diarios y en distintos puntos del país sobre la actividad de la masonería, que son nuevas luces que se han hecho sobre este tema para el gran público, sobre la historia y objetivos de una sociedad que estuvo rodeada por el secretismo y, bueno, aporta los conceptos interesantes que tiene toda asociación de este tipo sobre temas del devenir y futuro argentino. Bueno, Nicolás, el espacio del observatorio y la UNSA es tuyo, bienvenido y te escuchamos. Muchísimas gracias, te agradezco, ha sido muy generosa tu presentación y te lo agradezco. En primer lugar, quería agradecer al Observatorio de la Calidad Republicana y a la Universidad del Museo Social Argentino que me permita hablar de un tema que tantas leyendas han aparecido, tantas cosas se dicen y se hablan porque hay un desconocimiento total y absoluto de cuál ha sido el papel que ha llevado adelante la masonería, sobre todo a partir del siglo XVIII hasta ahora. Yo me voy a adelantar a lo que estoy hablando y les diría que la masonería no es una institución política, pero sí es una institución que prepara a hombres y lo prepara a hombres con principios y valores para que salgan a la sociedad en forma individual para modificarla y tratar de llevar sus ideas a la sociedad. También a veces se le acusa y se dice que es una religión o una secta. No es ni una religión ni una secta, porque la masonería se desarrolla en el ámbito terrenal y temporal, y cuando fallece, respeta las ideologías y las religiones de todos. Ahí entonces tenemos el ámbito de las iglesias, porque las iglesias y las religiones están en el ámbito espiritual trascendente. Ahora, no sería honesto de mi parte decir que cuando las religiones, con un concepto absoluto de verdad, tratan de imponer un autoritarismo y una sociedad totalmente que esté con factores de discriminación, ahí nosotros le salimos al cruce. Los hombres de la masonería han liderado el movimiento revolucionario que se dio en la sociedad a partir del siglo XVIII hasta ahora. Y ha logrado éxitos, fueron justamente el germen de la formación de las democracias modernas. Hecho esta advertencia, paso directamente a dar la charla tal como lo habíamos convenido. Es importante tener en cuenta que los procesos revolucionarios, como que se dieron a partir del siglo XVIII a nivel mundial, se dan cuando se producen cambios de paradigma social, de producción, perdón, que es lo que está ocurriendo en este momento, con la única diferencia que cuando se produjo ese cambio de paradigma de producción, cuando pasamos a la revolución industrial en el siglo XVIII, había un movimiento filosófico y cultural que preveía cuál iba a ser la sociedad del futuro. Ahora no lo tenemos. Por eso tenemos un doble trabajo, que debemos construir una sociedad del futuro que no sabemos cómo es. No es casualidad que la masonería especulativa o moderna, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el origen de la masonería? Se pierde en la oscuridad de los tiempos. Primero fue operativa. Era la que manejaba los gremios medievales. Si vamos, por ejemplo, hacemos un raconto en la historia y nos trasladamos 1000 años antes, vamos a ver que ahora
a orilla del lago di Como estaban los gremios medievales que tenían características y manejados por masones operativos, que se denominaban, que tenían el secreto de la construcción. Si leemos los estatutos de esos gremios, vamos a advertir que hay una legislación laboral primitiva. Está el concepto del salario justo, la división tripartita del tiempo, es decir, una jornada limitada de labor de 8 horas diarias por 48 horas semanales con el día de turno, el día de culto. La prohibición del trabajo de los niños, la prohibición del trabajo nocturno. Y además existía una mutual que ellos armaban, miren que estamos hablando de hace 1000 años, donde ellos aportaban, y cuando había algún accidentado, que en las obras había mucho, los atendían, le daban la prestación médica asistencial correspondiente, y si fallecían, mantenían a sus viudas hasta el fin de sus días. Fíjense que lo que tenían ellos en los gremios medievales, la humanidad tardó 1000 años en universalizar los que los universalizaron en el siglo XX. Esa característica de esas logias, de esos gremios medievales, que trataban de preservar la educación y la salud, fue la característica que tuvieron las logias que vinieron con la inmigración. Hay algunas que todavía se conservan. Por ejemplo, hay una logia, Hijos del Trabajo, en la calle San Antonio, ahí en La Boca, que tiene esa característica. Uno entra, al delante está la biblioteca popular y atrás está la mutual. Una somatoria. ¿Y por qué? Porque esa logia servía para protección de la persona que la integraba de un montón de derechos y necesidades que la sociedad no se le otorgaba. Después, una sumatoria de todas esas mutuales son las que van a dar orígenes a los hospitales de colectividades, como puede ser el Hospital Italiano, por ejemplo. Ustedes, si va al Hospital Italiano, entra y va a ver que está Mazzini, que lo está saludando de entrada. Hay símbolos de masones y en la Se ha congelado la imagen de Nicolás. Esperemos superar pronto el inconveniente. Hay una tormenta sobre nuestras cabezas que debe ser la gran encargada de este tema. Esperamos perdón, Juan Carlos, ¿querrá probar desconectarse y volverse a conectar o sin la cámara? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Gracias. De golpe me desconecté, no sé si me están escuchando. Sí, ahora bien. Te escuchamos, Nico. Perfecto. Bueno, sí, habíamos quedado que no es casualidad. Bueno, como les decía, venimos de una masonería operativa y después, en el siglo XVIII, como consecuencia directa de la Revolución Industrial, donde se necesitaba un nuevo tipo de personas que sepa leer y que sepa por lo menos medir para trabajar justamente en esa incipiente industria que se estaba creando, aparece en Inglaterra, se forma, que era el lugar revolución industrial, el primer país, se forman dos grandes logias. Una es la Gran Logia de Inglaterra, que es protestante, y otra es la Gran Logia de Escocia, que es católica, que van a tener una relevancia muy importante. Originalmente proponen la monarquía constitucional y después hay una lucha entre la masonería inglesa y la escocesa, que es católica. Son derrotados los escoceses, se trasladan a Francia y ahí desarrollan lo que se denomina la masonería latina, que se transforma en republicana, laica, democrática y profundamente social. Esa masonería plantea de que hay que preparar a los hombres para transformar la sociedad. Es la que va a tener una participación decisiva
en toda la emancipación americana, no como se cree la masonería inglesa. La masonería inglesa tuvo escasa participación en todo ese proceso. Ahora, cuando se crea la masonería especulativa, digamos, se transforma en especulativa incorporando filósofos, políticos, militares, con el objeto de modificar la sociedad. ¿Qué era lo que pretendían? Su propósito era reunir los dispersos, reconciliar a los hombres por encima de sus divisiones lingüísticas, nacionales o religiosas. La humanidad podría progresar al reorganizarse sobre bases más racionales y más tolerantes. Con el recuerdo latente de las guerras de religión, inventaban una utopía, una nueva filosofía del género humano. Crea el laicismo, para asegurar la coexistencia y la igualdad entre los hombres de distintas creencias religiosas y políticas, para reunir y reconciliar con un criterio universal y ecuménico a todos los hombres, ubicando la religión en el ámbito de lo privado, patrocinando la separación de la Iglesia y del Estado y neutralidad política y religiosa en el ámbito público. Plantea la democratización de la sociedad y la soberanía popular como justificación de la relación de mando y obediencia, que es el poder. Rechaza el concepto divino del poder y el fatalismo dogmático de la ubicación del hombre en la sociedad. La masonería, así concebida, se transforma en la primera asociación civil internacional que se oponía a una sociedad feudal y rígida, planteando su democratización. Era una escuela de la igualdad, un espacio para la libertad de conciencia y un asilo para el humanismo. Es importante tener en cuenta que en el momento que se produce este proceso revolucionario, más del 85% de la población europea era analfabeta. Los países centrales no tenían acceso a la educación y a la salud. Los que gozaban de los bienes y servicios de la sociedad era una escasa minoría que no llegaba al 10%, que eran los que tenían prestación médica asistencial y los que tenían acceso a la salud. Contra todo esto se sublevan levantando las banderas de la Ilustración. La masonería, ¿por qué? Porque consideraban de que todo el mundo tenía derecho, el siervo de la gleba tenía derecho, todos tenían derecho a educarse, tenían derecho a alimentarse, tenían derecho a educarse. En fin. La masonería se expandió en el mundo, aportó sus mejores hombres, tanto en el campo político como en el militar, para la construcción de una nueva sociedad democrática, laica, humanista, cosmopolita y moderna. En definitiva, crear una sociedad igualitaria en libertad. Esto es importantísimo, ¿eh? Igualitaria en libertad. La masonería ha tratado desde la oscuridad de los tiempos imponer sus ideas en la sociedad, pero no lo ha hecho en forma orgánica, sino a través de sus hombres, que es lo que yo le decía anteriormente. Es a partir de ese momento que se inicia una gran confrontación entre los que pretenden la democratización de la sociedad y la soberanía popular como justificación de la relación de mando y obediencia, y los que defienden el statu quo, el absolutismo monárquico y la inmovilidad social y los privilegios. En realidad es una lucha ideológica que se centra en Europa, fundamentalmente, y después se traslada a América. La lucha es fundamentalmente ideológica. Por un lado, quienes pretenden democratizar la sociedad liderados por hombres que emergían de la masonería, y el otro quienes defendían el absolutismo monárquico, defendiendo los privilegios corporativos enquistados en la sociedad entonces, que integraron la Santa Alianza. La confrontación ideológica entra en el Imperio español y se produce una verdadera división civil dentro del imperio. Con la incorporación de las ideas de la Ilustración, liderados por hombres de la masonería, se produjo una profunda división en el alma hispana. Este proceso se desarrolló durante el reinado de Carlos III y se consolidó con la invasión napoleónica, quien introdujo los principios del filosofismo francés: humanidad, beneficencia, tolerancia y libertad. Es así que fue posible distinguir dos Españas en conflictos crecientes: una autoritaria, tradicional, xenófoba, conservadora y ultramontana, y la otra liberal, abierta, cosmopolita, progresista y laicista. A esta segunda España es a la que pertenece San Martín y todos los hombres que vinieron
después a luchar por la independencia en América. La lucha se traslada a España. Perdón, la lucha se traslada a América. La independencia no fue un fin en sí mismo, sino una consecuencia de las luchas entre los bandos en pugna. A fines del siglo XVIII y principios del XIX, se instalan logias masónicas en la ciudad de Buenos Aires. En 1795 se forma la Logia Independencia, con carta constitutiva de la Gran Logia Escocesa Francesa, que es la que antecede al Gran Oriente francés, que es donde se inicia justamente Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Posteriormente se instala en el año 1804 una logia que se denomina San Juan de Jerusalén para esta parte de América, con carta constitutiva de la Gran Logia de Maryland, de Estados Unidos. Y acá hay un hecho que no ha sido bien analizado y estudiado. Acá hay logias que se instalan en América, sobre todo en Argentina, que son de grandes logias, constitutivas de grandes logias norteamericanas, y plantean como forma de gobierno la República Federal. Estas tenían por objeto lograr la independencia del Virreinato del Río de la Plata, de cualquier dominación extranjera. El jefe de la masonería en esa época era don Saturnino Rodríguez Peña, que a la vez era el representante de don Francisco de Miranda. Aquí es importante tener en cuenta cómo se estaba manejando la cuestión a nivel internacional. Francisco de Miranda hace una reunión en Francia, donde van los representantes de distintos virreinatos. El Virreinato del Río de la Plata va a don Saturnino Rodríguez Peña y acuerdan luchar por la independencia de América y solicitan el apoyo inglés. Ese es un tema. Por eso cuando se produce la primera invasión inglesa, hay una gran confusión entre los masones de Buenos Aires. Creen que vienen a cumplir el pacto de apoyo a la independencia, pero no adueñarse de estas tierras. ¿Qué es lo que hace ver? Fíjense que la primera invasión es un desfile militar. 1.200 hombres toman la ciudad de Buenos Aires. Hay unas pequeñas escaramuzas y nada más. Beresford, que era el presidente de una logia operativa inglesa, él toma el gobierno e inmediatamente se establece como gobernador y plantea la anexión del Virreinato del Río de la Plata a la corona inglesa. Se reúne inmediatamente la Logia Independencia, lo encomiendan a Castelli y le plantean de que tiene que tener una entrevista con Beresford. Hay una entrevista muy dura con Beresford y él le plantea imperativamente que tiene que cumplir el acuerdo, apoyar, pero no adueñarse porque nosotros somos soberanos. Y Beresford le dice que no, que él se va a adueñar de estas tierras, que estas tierras pertenecen al Imperio Británico. Entonces, lo que le plantea Castelli, y dice, a partir de este momento iniciamos la reconquista de Buenos Aires. Se reconquista Buenos Aires, se lo detiene a Beresford y al coronel Pack, que era su segundo, lo llevan a Luján y hay un acuerdo masónico entre ellos. Lo encomiendan a que vaya en misión diplomática a Inglaterra para plantear que hay que apoyar el movimiento emancipador, pero estas tierras son soberanas y no van a pertenecer nunca a ellos. Lo aceptan, le permiten salir y cuando llega a Montevideo, ahí le ofrecen, es la segunda invasión inglesa y le ofrece el mando a Whitlock. Y él dice que masónicamente él está comprometido a no tomar nunca más las armas con nosotros y la va a cumplir. El que no la cumple es el coronel Pack. Cuando viene la segunda invasión, que fue realmente una de las batallas más importantes, fue una epopeya para la ciudad de Buenos Aires, que tenía 40.000 almas, y derrotaron al mejor ejército del mundo que traía 12.000 hombres. Acá pelearon las mujeres, pelearon los niños, pelearon los abuelos, todo el mundo levantó barricadas y fue realmente apoteótico lo que hicieron. El que incumple el pacto es el coronel Pack. Lo descubren, se reúne la masonería, la logia, inmediatamente lo declaran perjuros y traidor y lo condenan a muerte. El que lo salva va a ser Liniers, que lo hace escapar disfrazado de mujer. Ese es un tema bastante interesante, pero esta situación lo que determinó
es que nosotros empezamos a tener conciencia que nos podíamos defender tranquilamente y que teníamos fuerzas suficientes. También en las invasiones inglesas hubo un aporte muy importante de los indios, que venían a pelear contra los casacas rojas. Después hay un interregno, y la logia Independencia vuelve a aparecer en la Revolución de Mayo. En la Revolución de Mayo, la logia Independencia empieza a trabajar justamente sobre ese tema, y la que se mostraba era la Sociedad de los Siete. La logia Independencia estaba presidida por Julián Álvarez. No nos olvidemos que Julián Álvarez es la base, la logia Independencia es la base de la logia Lautaro, y es el que introduce en la sociedad argentina de Buenos Aires a San Martín. La pertenencia a la orden de la mayoría de los miembros de la primera junta, de todos los masones con excepción de Ascuénaga, da cuenta de cuál ha sido la actuación de la masonería en ese momento. Y hay un tema que ha sido muy poco estudiado, cuál ha sido la participación de la Iglesia. Porque acá había una confrontación muy grande. El Vaticano estaba en contra de la independencia, estaba a favor del absolutismo monárquico, estaba a favor de Fernando VII. Y ustedes ven que hay un montón de sacerdotes que pelearon codo a codo con los que estaban de acuerdo con la democratización de la sociedad y todo lo demás. ¿Qué era lo que había ocurrido? El tema es así. Fue importante también la participación de un sector de la Iglesia católica en el proceso iniciado en la Revolución de Mayo. La Iglesia se divide en forma horizontal. Un sector se mantiene fiel a la conducción del Vaticano. Son los defensores del absolutismo monárquico, oponiéndose a cualquier idea de independencia. El otro sector, dirigido por el deán Diego Estanislao Zavaleta, rector de la Catedral de Buenos Aires, apoyaba decididamente el proceso emancipador. Este clérigo, olvidado por la historia, tiene una importancia decisiva en los sucesos de Mayo. Es uno de los grandes intelectuales de esos sucesos, porque justifica bajo el punto de vista teológico la formación de la primera junta. Sus biógrafos dan cuenta que era un asiduo concurrente a los clubes de la libertad presididos por don Nicolás Rodríguez Peña, que sabemos que era el jefe de la masonería de esa época, pero no tan solo, sino que se incorpora a la logia Lautaro. Es un hombre muy importante, es un hombre que él leía en las misas que hacían los libros de la Ilustración, y los sacerdotes que se plegaron a ese movimiento revolucionario, ellos leían todos los libros de la Ilustración, el contrato social de Rousseau y todo lo demás. Era de importancia capital, porque en esa época, en el virreinato del Río de la Plata, el índice de analfabetismo llegaba a más del 95%. Fíjense qué notable, más del 95%. Había un 5% que sabía leer y escribir. Las mujeres eran normalmente analfabetas, y había una selecta minoría que sabía leer, la mujer de Moreno, Mariquita Sánchez de Tonso y todo lo demás. Por eso tenían una importancia capital. Ellos influían directamente sobre el pueblo a que ellos representaban. Pero ¿cuál era la ideología de estos sacerdotes? No tan solo acá, sino en toda América. Ahí se produce un verdadero casi una actitud cismática. Ellos eran galicanos o jansenistas. Galicanos son los que crean en las iglesias nacionales, sin dependencia de la metrópoli. Y los jansenistas son los que se deben exclusivamente a Dios, y el obispo de Roma es un obispo más. No hay. Y jansenista era, por ejemplo, un jansenista tardío, era el deán Diego Estanislao Zavaleta. ¿Cuáles son los hombres? Por eso con esto damos por tierra de que la masonería es una institución antirreligiosa. Para nada. La masonería está integrado por gente de todas las ideologías y por sacerdotes, por pastores protestantes, por rabinos, etcétera, etcétera. Yo les cuento una anécdota. La logia que yo estoy, que es una logia donde en el libro en el ara de los juramentos, en el libro de la ley sagrada, están los 3 libros sagrados. Iniciamos un sacerdote
él estaba con muchas previsiones, estaba con muchas prevenciones, y cuando lo iniciamos definitivamente lo abrazaron sus hermanos, uno que era un rabino y otro era un pastor protestante. Y entonces el sacerdote miró eso y dijo, esto es lo que estoy buscando, un ecumenismo religioso. ¿Y quiénes eran los hombres que, por ejemplo, el padre Hidalgo en México, que es uno de los líderes de la independencia, pertenecía a esta línea? El padre Calvo, por ejemplo, que era el obispo de Costa Rica, es el que funda la Gran Logia de Costa Rica. Fíjense ustedes qué importancia tenía. Y esto está muy enlazado en la Constitución del 53, que todo dice, no es una constitución laica. No, están equivocados, es una constitución laica. ¿Cuál es el argumento? Que el presidente tenía que ser católico. ¿Y saben por qué era católico? Porque primero que habían incorporado a todos los caudillos del interior, donde la iglesia galicana de esa época tenía una gran influencia. Y segundo, que habían incorporado el derecho de patronato. El que elegía a los obispos era el presidente de la nación, por eso tenía que ser católico. Y los comunicaba al Vaticano. Y además, uno dice, no, pero sostenían la iglesia católica. Claro, sostenían la iglesia galicana argentina para mantener su independencia económica de la metrópoli. Eso es un tema. Y hubo dos situaciones muy conflictivas en la historia argentina. Una fue cuando el nuncio apostólico se opuso terminantemente a la ley 1420, inmediatamente Roca lo expulsó del país. Y otro conflicto muy serio fue en el gobierno de Alvear, cuando lo propone como obispo de Buenos Aires a Monseñor de Andrea, que era un obispo democrático, y el Vaticano, que tenía una concepción autoritaria y profascista, lo niega y nombra a otro. Y acá la Corte Suprema se lo rechaza y ratifican el que había nombrado el presidente argentino. Eso es un tema muy interesante. Ustedes fíjense la preocupación que provocó en las autoridades del Vaticano esta aparición de los galicanos, los jansenistas y el racionalismo, que el Concilio Vaticano I justamente se crea, celebrado que fue convocado por el Papa Pío IX en 1869, precisamente para enfrentar el racionalismo y el galicalismo. Y en este concilio se aprobó como dogma de fe la doctrina de la infalibilidad de la palabra papal. Este es un tema que agrego siempre cuando hablo de la masonería, porque esos papas que actuaron, esos sacerdotes que actuaron, muchos se incorporaron a la masonería y además actuaron políticamente. Y lo que es realmente notable es que el partido en el que ellos se incorporaron era el Partido Unitario. Por ejemplo, el padre de Ándigo Estanislao Zavaleta, él participó, fue diputado del Partido Unitario y además participó en la redacción de la Constitución del 19 y del 26. Y cuando se produce, y además integró el colegio eclesiástico del año 1834 y 1835, y cuando Rosas quiere normalizar las relaciones con el Vaticano, ellos se oponen, porque dice que el Vaticano es un Estado que no reconoce la independencia argentina. Recién la reconoció en el año 1859. Fíjense la riqueza histórica que tenemos nosotros que no se menciona. Por eso yo digo que la historia es un relato parcializado y subjetivo de hechos del pasado, que ocurrieron, pero cada uno le da una interpretación distinta. Después aparece la Logia Lautaro, que como habíamos dicho, la base es la Logia Independencia, fundada por la Logia Independencia, que es la que preside Julián Álvarez. Y después se forma la Gran Logia que San Martín la denominaba la Gran Logia de Buenos Aires. ¿Cómo estaba integrada la Logia Lautaro? Era una gran logia que seguía el rito moderno francés. Los 3 primeros grados eran simbólicos, había que tener una aprobada posición independentista y además, digamos, liberal en el buen sentido, y el grado cuarto se denominaba Caballero Rosacruz, que eran los que ocupaban los cargos en la administración pública,
y el grado quinto caballero K2, que eran los que lo dirigían. Era piramidal, el grado 5 conocía a todos los miembros de los distintos grados, el cuarto para abajo, etcétera, etcétera. Según testimonio del general Matías Apiola, Belgrano integró la logia Lautaro en su segunda etapa, dirigida por Pueyrredón, precisamente. Y acá hay un tema muy interesante. Fíjense ustedes dónde se puede demostrar que esto fue una lucha ideológica. En la asamblea del año 13 se forma para declarar la independencia. Había 2 constituciones para ser aprobadas. ¿Por qué fue rechazada? Porque aparece la noticia de que se había dictado una constitución liberal de Cádiz y lo habían destituido a Fernando VII. Y la constitución liberal de Cádiz es una monarquía constitucional, que es muy importante, que reconoce a todos los miembros, reconoce como ciudadanos a todos los integrantes del imperio, le daba autonomía a los virreinatos y le daba la posibilidad de que integren las cortes los diputados. Entonces ahí se frenó directamente. Ahora, cuando lo destituyen a Fernando VII, entonces ahí sí declaran la independencia en el año 1816. Y hay un tema muy interesante: la independencia del presidente y los 2 secretarios pertenecieron a la masonería, Laprida Serrano y Juan José Paso. Y hay un tema muy interesante, un proyecto que plantea Belgrano, de un proyecto de monarquía constitucional, y coronándolo a Juan Bautista Tupac Amaru, al hermano de Tupac Amaru, como rey, con una monarquía constitucional. ¿Cuál iba a ser la capital? ¿Qué propone la capital? Iba a ser el Cusco. Al hermano de Tupac Amaru lo reciben en Buenos Aires con todos los honores. Inclusive hasta le den una pensión para que pueda vivir. Él muere en el año 1827 y está enterrado en la Recoleta. Es un proceso, ese proyecto se tuvo hasta el año 1820, cuando cae el directorio, ahí cae ese proyecto. Pero lo interesante es que ellos habían planificado un país que iba a estar integrado por Perú, Bolivia, Paraguay, Río Grande do Sul, Uruguay, Argentina y Chile. Fíjense la potencialidad de ese país. Una cosa. Después vino en 1820 la batalla de Cepeda y se produce una verdadera atomización de lo que fue después la Argentina. Y hay enfrentamientos que son encarnizados entre unitarios y federales. Ahora hablamos de grieta, más que grieta, se degollaban entre ellos. Y ahí surge un grupo muy importante. Vamos a dar un salto, porque no voy a tener tiempo de desarrollar todo. En la generación del 37, donde aparece un grupo de masones, Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, entre ellos en el Salón Literario, Juan Manuel Gutiérrez, Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, que plantean la necesidad de romper ese enfrentamiento, de terminar con el concepto absoluto de verdad. Cuando hay problemas serios, cuando uno no puede dialogar con otro, cuando uno cree que lo que uno piensa es una verdad revelada, y el que no piensa como uno es un traidor a la patria. Entonces ahí no hay posibilidad de diálogo. ¿Qué proponían la generación del 37? Una república democrática. La república funciona en tanto y en cuanto estén todos convencidos que las verdades son relativas, son parciales, que todo, independientemente de la ideología que tenga, está en lo cierto. Y uno puede compartir o no, pero hay cosas que se pueden compartir. Por ejemplo, vamos a decir a grandes trazos, el socialista. ¿Se justifica el socialista? Sí. Cuando el socialista plantea de que hay que distribuir, está equivocado. Cuando el conservador plantea hay que producir, está equivocado. No, entonces hay que compatibilizar todo eso. Y a partir de este momento empieza a aparecer una logia que trabaja primero en forma secreta, que se denominó Confraternidad Argentina número 2. ¿Cuál era la misión que tenía esa logia?
incorporar dentro de la logia a unitarios y federales, porque entendía que había gente muy valiosa en los dos grupos. Empiezan a trabajar y la consecuencia de la generación del 37 es el primer intento de, digamos, de integrar el país en la Constitución del año 1853, que estaba en los papeles nada más. Y la Constitución del 53 no es más que un resumen de las ideas políticas y sociales que contiene la masonería en sus 33 grados, que es estudiado en la pasividad de los templos. Es más, hay proyectos constitucionales que no son más que comentarios de grados de la masonería que se estudian normalmente. Recordemos que en el año 1853 Buenos Aires se escinde y no integra la Confederación. Y se crea un Estado independiente totalmente. Era un Estado muy rico. La Confederación empieza a desarrollarse y tiene un problema muy serio la Confederación. No se puede mantener económicamente. Está muy endeudada. Hay enfrentamientos que son tremendos. Está la batalla de Cepeda. La batalla de Cepeda triunfa, por ejemplo, Urquiza, pero no se anima a entrar porque sabe que Buenos Aires es poderosa. Entonces, ¿qué hace Roque Pérez y la masonería? Empiezan a trabajar por la tenida de unidad nacional. En esa tenida de unidad nacional, que se celebra el 21 de julio del año 1860, se logra que dos enemigos que se enfrentaron en el campo de batalla y que no podían compatibilizar uno, se abracen y juren ante la logia, la gran logia, de que iban a unificar el país y que iban a terminar con todo el conflicto. Fíjense ustedes que se produce la tenida de unidad nacional y después, y como prueba de unidad, Mitre y Urquiza se afilian a Confraternidad Argentina número 2, que era lo que yo les decía a ustedes, de que era la logia de la unidad nacional. Y después se produce el conflicto de Pavón, que todo el mundo habla del conflicto, del misterio de Pavón. Para nosotros no es tal. Fíjense que los dos contendores que se enfrentan en Pavón pertenecían a la misma logia. Y yo entiendo que hay un acuerdo, por eso se retira Urquiza, que tenía todas las de ganar. Hay un acuerdo donde la provincia de Buenos Aires se hace cargo de la deuda externa del país, pero asume el poder político y unifica en la Argentina. Asume Mitre como presidente de facto y después institucionaliza. Y después viene un periodo, primero vienen los presidentes unitarios y después vienen los presidentes federales. Es un tema muy importante. Esa es una temática que la masonería la tiene permanentemente hasta nuestros días. Nosotros no creemos en las verdades absolutas. Nosotros creemos en las verdades parciales o relativas. Por eso siempre planteamos la idea de un proyecto de unión nacional. Somos total y absolutamente republicanos. Creemos en la división de poderes, que es básico y fundamental para la institucionalización. Eso es básico y fundamental. Nosotros lo que proponemos a la sociedad es que la sociedad, nuestro país, que tiene un rumbo bastante perdido, se maneje como nosotros manejamos la masonería, que es una pequeña república en chiquito. Y le voy a dar un solo ejemplo. El Consejo de la Orden tiene 20 miembros, presidido por el Gran Maestre. Todos tienen ideologías distintas. Se respetan las ideologías, se ratifican sus pensamientos, pero hay políticas que están por encima, que es lo que nosotros denominamos la política de Estado, que es lo que está faltando en Argentina. Y después hay un tema muy importante, que tampoco se toca en la historia argentina, que es el debate entre industrialistas y librecambistas. Y a veces se tiene una concepción errónea. Lo que permite la masonería, lo que me permitió a mí, yo le transmito a ustedes, es poder ver la historia debajo de la superficie. Dejar afuera los eslogans, dejar afuera lo que plantean y ver la realidad. Y me permitió poder leer gente que yo aborrecía, resulta que después lo empecé a respetar.
En los debates industrialistas y librecambistas que se dan en el año 1875, los industrialistas estaban presididos por Vicente Fidel López, que es el que después va a presidir la logia docente, que es la que prepara el proyecto educativo en Argentina. Son los que plantean la necesidad de la protección de la industria naciente en Argentina. Y les voy a leer algo que realmente a mí me sorprendió. El doctor Carlos Pellegrini, que era uno de los miembros de la posición industrialista, en su tesis de graduación al recibirse de abogado, titulada El Derecho Electoral, en la que criticaba el sistema vigente, proponía una campaña de educación cívica. Decía que en uno de sus párrafos, la protección del gobierno es necesaria para el desarrollo industrial de la República Argentina. Durante los debates producidos en el Parlamento en el año 1875, en torno al liberalismo y al proteccionismo, se mostró como un vehemente defensor de la industria nacional, partidario de la adopción de parte del Estado de políticas de protección de la incipiente industria nacional. Es uno de los promotores del CRU industrial y de la Unión Industrial Argentina. En esa oportunidad, en uno de sus apasionados discursos dijo, y esto es interesante tenerlo en cuenta: si el libre cambio desarrolla la industria que ha adquirido cierto vigor y le permite alcanzar todo el esplendor posible, el libre cambio mata la industria naciente. La agricultura y la ganadería son dos grandes industrias fundamentales, pero ninguna nación de la Tierra ha alcanzado la cumbre de su desarrollo económico con solo estas industrias. Las industrias que la han llevado al máximo del poder son la industria fabril, y la industria fabril es la primera en mérito y la última que se alcanza, porque ella es la más alta expresión del progreso industrial. Lo notable es que triunfa la posición industrialista y en el año 1876 se pone límites y se protege los escasos productos que se fabricaban en la Argentina. Esto es un tema muy interesante. Después, otro de los temas fundamentales de la masonería. La masonería ha tenido dos objetivos claros y fundamentales: educación integral para todos y salud integral para todos. Han sido los que han promovido los hospitales públicos. Son los que promovieron directamente la creación de las mutuales, que después dieron origen, como les dije a ustedes, a los hospitales públicos. En materia educativa, y en materia educativa integral para todo el mundo, no se tiene en cuenta cuál ha sido la posición de Belgrano en el año 1808, 1809, 95% de analfabetismo. Belgrano fue un adelantado para la época, fue el defensor de la enseñanza y la educación popular para todos. Presentó un proyecto para crear escuelas gratuitas y la incorporación de la mujer al sistema educativo. 95% de... Ahora fíjense ustedes que el proyecto educativo que se implementó en Argentina tuvo un éxito extraordinario. Del 95%, ahora los que no saben leer y escribir, después tenemos las otras grabaciones de los analfabetos funcionales y todo lo demás, está en el 2% en Argentina. Esta corriente de pensamiento que se desarrolló dentro de la masonería fue delineando la obligación del Estado de sostener la universidad y gratuidad en la enseñanza en todos sus niveles. El Estatuto Provisional para la Dirección y Administración del Estado, 1815, dice: es deber de la sociedad en su conjunto aliviar la miseria y desprecio de los ciudadanos, proporcionándoles los medios para instruirse. La Constitución del 19 dice: formar planes uniformes de educación pública y proveer los medios para sostener los establecimientos de esa clase. La Constitución de 1826, fíjense que eran constituciones elitistas, ¿no? Al Congreso corresponde formar planes generales de educación pública. Y la Constitución de 1853 recepta todo este proyecto. Pero lo importante acá, independientemente de la posición de la masonería, es que era una política de Estado, se había transformado. No importa la ideología que tenía, si era unitario, era federal, socialista, lo que sea. Todos planteaban la necesidad de una educación integral para todos.
Con estos ejemplos se pone en evidencia que la educación popular con características de igualdad y universalidad era un objetivo común que se transformó en una política de Estado. Eso es lo que tenemos que crear nosotros, fundamentalmente. ¿Cómo se estableció esto? Sarmiento es el que trae el proyecto. El proyecto que él había llevado era para Chile. Chile lo rechaza porque ellos quieren una educación estratificada. Lo trae a la Argentina y lo presenta en la masonería y la masonería lo hace suyo. Inmediatamente empieza a trabajar y se forma la logia docente, que era una logia que iba a trabajar en el Congreso Pedagógico del 82. La logia docente, es importante, estaba presidida por Vicente Fidel López, y fíjense quiénes las integraban. Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen, que fue presidente de la Nación, Martín Yrigoyen, el hermano, Aristóbulo del Valle, Carlos Pellegrini, presidente de la Nación, fue después, Onésimo y Martiniano Leguizamón, Delfín Gallo, Nicasio Oroño, Victorino de la Plaza, presidente de la Nación, Roque Sáenz Peña, que fue presidente de la Nación, y Manuel Quintana, Marcelino Ugarte. Todos trabajan, pero no tan solo trabajan en la consolidación y la conformación, sino que convocan a los mejores pedagogos del país. Y son los que van a trabajar en el Congreso Pedagógico del 82 con la gran maestría de Sarmiento. Y la consecuencia es la ley 1420. Pero fíjense que el Congreso Pedagógico del 82 no es un congreso nacional, es un congreso internacional. Fíjense quiénes participan. Los argentinos, por supuesto, representantes de Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, que estaban presididas por el maestro masón Onésimo Leguizamón. Es un tema extraordinario. Y además, esto se va a completar con la reforma universitaria del 18. La reforma universitaria del 18, donde la masonería tiene una participación decisiva en los acontecimientos, participan los hermanos de las logias Cruz del Sur, Bortel y Piedad Unión de la provincia de Córdoba. El redactor del manifiesto liminar de Odoro Roca pertenecía a la logia Córdoba Libre. Contó con la clara presencia de los hermanos Gabriel del Mazo, Julio B. González, Alejandro Korn, y además del presidente Hipólito Yrigoyen, entre otros. Fíjense ustedes que Hipólito Yrigoyen es el que la aprueba, pero es el que había participado, lo que no se dice, de todo el proyecto educativo en la logia docente. Eso es muy importante. ¿Y cuáles son las otras logias que participan también y dan su apoyo? La Logia Unión de Libertad de Rosario y Armonía de Santa Fe y la Logia 20 de Septiembre dieron su apoyo a la reforma, y la Gran Logia de la Masonería Argentina se manifestó a favor y mandó un telegrama a la Federación Universitaria de Córdoba dando el apoyo explícito al movimiento reformista. Lo que es notable es que los principios de la reforma no son nacionales, sino que se transformaron en internacionales. Fíjense ustedes que los que incorporan y se hacen suyo las ideas de la reforma son hombres de la talla de Víctor Aya de la Torre, Salvador Allende, Darcy Ribeiro en Brasil, Pablo Nerudas, Germán Arciniegas en Colombia, Luis Jiménez de Azúa, que era republicano español que vino acá a la Argentina, entre otros. Los uruguayos Germán Rama, Emilio Frugoni y Rómulo Betancourt en Venezuela. Tuvo una repercusión tan grande que fue bandera de lucha del Mayo francés del año 1868. Fíjense la Argentina que nosotros supimos tener. Es un tema realmente interesante, ¿no? Ahora, ¿cuándo se constituye realmente el Estado argentino? Está en los papeles, 1853, y se constituye definitivamente en el año 1881, cuando se eliminan las aduanas interiores, se unifica la moneda y se unifican las Fuerzas Armadas. Y en el 1881 es un punto muy interesante de la diplomacia argentina, porque la diplomacia argentina negocia con los chilenos que los chilenos le ofrecen a la Argentina la soberanía sobre la Patagonia
a cambio de que la Argentina no participe en la Guerra del Pacífico entre la Confederación Peruano-Boliviana y los chilenos. El que hace el que participó realmente fue Bernardo de Irigoyen, que era maestro masón y perteneció después a la Unión Cívica Radical, y se incorpora, es uno de los pocos países del mundo que incorpora una región que estaba poblado por indios y chilenos. Es una cosa realmente extraordinaria. Y ahí se empieza a conformar la Argentina tal cual la conocemos nosotros. Y voy a hacer un paneo porque ya creo que he consumido bastante tiempo. La revolución por ejemplo, de 1890 es llevado adelante por dos grandes maestres, Alem y por Mitre. Y acá quiero contar algo. La Constitución de 1853, la Revolución del 90, que fíjense ustedes, que es la crisis del plan de convertibilidad de la época, porque acá hubo varias crisis del plan de convertibilidad. Y como ocurrió acá en Argentina, estaba Juárez Elman, quien planteaba que para salir de la crisis del plan de convertibilidad había que privatizar todo. Y Roca y Carlos Pellegrini se reunieron y dijeron, si privatizamos todo nos quedamos sin país. Entonces asume Carlos Pellegrini y soluciona el problema con el pago de los impuestos, de la recaudación impositiva. Ahí aparecen los partidos políticos. Es importante tener en cuenta los partidos políticos que emergen de la masonería. Uno es la Unión Cívica Nacional, el otro es la Unión Cívica Radical, el otro es el Partido Socialista y la Democracia Progresista. Por eso hay una gran empatía entre las ideas de la masonería y las ideas, por ejemplo, del radicalismo. Leandro N. Alem, ¿qué hace? Crea un partido y copia la estructura de la masonería. Si ustedes ven, la estructura del radicalismo y la masonería es la misma. La forma de elección es la misma. Los principios y los valores es la misma. La masonería es una institución de principios y valores. Y tiene un concepto ético muy duro. Bueno, estos partidos laicos que después van a ayudar en el dictado de la reforma del 18, tienen esa concepción y esos valores. Tengo muchas cosas para plantearles, pero les quería plantear dos cosas. Hay muchas cosas que van a quedar en el tintero porque ya he consumido casi una hora. La revolución de 1893, llevada adelante por Leandro N. Alem. Y hay una curiosidad muy importante. Leandro N. Alem se subleva en Rosario. ¿Saben dónde fija el cuartel general? En la casa del doctor Eugenio Pérez. ¿Quién era Eugenio Pérez? El hermano menor de Roque Pérez, grado 33 de la masonería de la Logia Unión 17 de Rosario. Cuando es derrotado, hay una institución que en esa época la tenía la Iglesia Católica y la masonería, que era el asilo político, el santuario. Pide asilo político y se lo dan. Se reúne la Logia Unión 17 de Rosario y le dan al asilo político y lo asilan en la logia. A partir de ese momento fue un edificio histórico provincial y nacional. Comunicaron a las autoridades e inmediatamente no lo tocaron. Y después viene la negociación de Unión 17 de Rosario con el general Francisco Bosch para evitar el bombardeo a Rosario, que lo logran y es exitoso. Y después hay otro tema que es interesante, dos temitas. En el año 1904, Joaquín B. González dicta una ley del voto uninominal por circunscripción. Ese es un tema que también es latente. El voto uninominal por circunscripción determinaba de que se votaba a las personas, no a los partidos políticos. El que se presenta como candidato es Palacios. Hay un relato magistral que hace Vinayán Carmona en Los Socialistas de Vinayán, en el libro Socialista de Vinayán Carmona, que cuentan cómo fue. Hay tres logias que levantan la candidatura de Palacios. Una fue Hijos del Trabajo, la otra es Italia Unita y la otra es la logia Tito Besio. Levantan la candidatura de él, lo presentan,
hacen un recuento de votos y tenía 100 votos, era imposible que gane. Entonces, ¿qué hacen? Negocian con Manuel Aparicio, que era compañero de ellos, tanto de Alfredo Palacios como de Joaquín B. González, de la logia Libertad 48. ¿Y qué hace Manuel Aparicio, que era un dirigente de los cívicos nacionales? Baja la candidatura de los mitristas y apoyan a Palacios. Y ahí es cuando Palacios sale diputado nacional votado por los liberales. Es un tema realmente interesantísimo. Y el que se opone a este sistema de elección es Carlos Pellegrini, al año siguiente, porque forma una gran logia que se llama la Gran Logia del Rito Argentino, que plantea de que no se puede votar a las personas, sino que hay que votar ideas. Él se opone, porque dicen que el resultado del voto uninominal por circunscripción ha creado una anarquía tremenda y creciente en las cámaras. No se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que plantea él? El voto por la lista sábana incompleta. Porque dice que no hay que votar a las personas, sino que hay que votar ideas. Que tiene que haber plataforma y después hay que demandarlo. Un tema realmente interesante. Bueno, esto, después tengo varias cosas que van a quedar un poco en el tintero, que las voy a enumerar nada más. La aparición, aparece el primer diputado socialista, ya habíamos dicho, el primer diputado obrero es Francisco Cunio, que es electricista, es el que hace el tablero electrónico en la Cámara de Diputados, y pertenecía al socialismo y pertenecía a la masonería también. El tema del sufragio universal, bueno, después está la Revolución del 30, que no lo voy a tocar, las logias militares que estuvieron, Forja, por ejemplo, Forja son todos masones, con excepción de Scalabrini Ortiz. Por ejemplo, ¿quién era masón? Jaureche, Homero Mansi, Gabriel del Mazo, Luis de Lepiane, Celestino Barros, y curiosamente todos integran la logia Bernardino Rivadavia. Y después con Silvano Santander van a formar la logia Leandro N. Alem. Después está la región de la logia, la Legión del Caribe, que era una organización masónica, que eso va a ser para otro tema, que es para otra oportunidad, que es una formación masónica creada en Centroamérica para luchar contra las dictaduras centroamericanas, presidida por Felgueras. Después está en la Hora del Pueblo, por ejemplo, que ahí actúa una logia muy importante, que es la Logia Unión Nacional, presidida por León Patlis. Esta logia participa en el Congreso de Arturo Illia, donde estaba muy atomizado, y logra sanciones de leyes muy importantes. Después participa en la Hora del Pueblo, y son los gestores del abrazo Perón-Balbín, que es un imperativo de la época. Si ustedes analizan, van a ver que la actitud de Perón en la tercera presidencia es distinta a la primera y segunda. Abandona el concepto absoluto de verdad. Incorpora lo que decimos nosotros el damero. ¿Y por qué es eso? Porque hay antecedentes de haberse iniciado en la masonería, primero en una logia irregular, donde le otorgan el grado 33 honorario. Eso lo explica muy bien Emilio Corbiere en su libro sobre la masonería. Es regularizado en España, y cuando viene acá, viene maestro masón, incorpora el damero, reconoce al adversario y trata de buscar una política de unión nacional. Tan es así que se abraza con su enemigo de toda la vida y tratan de buscar una común unión, que después se ve trunca con la muerte de él. Él sabía que le quedaba poco tiempo y quiere que el que lo suceda sea Balbín, que no fue posible. Eso es un tema que todavía subsiste y tenemos que tomar como ejemplo. Lo que ocurre es que para llegar a una idea de unión nacional tenemos que dejar la adolescencia política. La adolescencia política es echar la culpa al otro de sus propias falencias. Acá somos todos culpables de la situación de la Argentina. Fíjense ustedes, desde el 76, si contamos del 76 ahora, ¿quiénes son los responsables? 7 años de dictadura militar, que
que inicia todo un proceso realmente tremendo en contra de la Argentina, un endeudamiento brutal y todo lo demás. Eso sería cuestión de otra charla. Hay 7 años de gobierno radical, 4 años del gobierno de Macri, 29 años de gobierno peronista. Señores, ahí están los responsables. Hagámonos responsables todos. Y una vez que nos hagamos responsables con las verdades relativas, nos pongamos de acuerdo y saquemos al país en forma definitiva. Y quería nombrarle a algunos hombres que pertenecieron a la masonería, curiosamente pertenecen a la Unión Cívica Radical. Amadeo Sabatini, que Amadeo Sabatini tenía la logia en su casa. Germán López, el arquitecto Rulet, Roque Carranza, Gibaja, Osvaldo Álvarez Guerrero, Sergio Montiel, en fin, hay muchos más, pero son los que puedo mencionar porque han fallecido. Queridos amigos, no los quiero aburrir más, la masonería tuvo una presencia activa en la historia de nuestro país. Sus miembros participaron en hechos trascendentes para la organización y formación del nuevo Estado. En una apretada síntesis, las que he expuesto son la participación de la masonería, de los hombres de la masonería, no la masonería, en la política argentina, que tiene principios y valores democráticos, con un gran contenido ético y moral, que es su base de sustentación. La Constitución Nacional está redactada en base a una síntesis de las ideas políticas y sociales contenidas en los 33 grados de la masonería. Desde la Constitución norteamericana, todas las latinoamericanas y europeas están hechas en base a eso. Nuestro país debe reconstruir la República. Debemos luchar por una educación de excelencia en todos sus niveles para posibilitar el acceso al conocimiento independientemente de la condición social. El sistema educativo que se implementó en la Argentina, que emergió de la masonería, provocó una notable movilidad social ascendente. Permitió que el hijo del obrero pueda ser profesor universitario o presidente de la nación. Todos los presidentes argentinos desde la mitad del siglo XX hasta ahora han sido hijos o nietos de los expulsados por la pobreza y la miseria de la vieja Europa. La educación llegó a niveles de excelencia. El país obtuvo 5 premios Nobel y otros tantos científicos integraron en equipos que lograron la obtención de ese premio. Además, debemos tratar de implementar un sistema de salud que permita el acceso igualitario a la atención médica de excelencia, independientemente de la condición social de la persona. Todas estas ideas, fuerzas, son las que proponemos como un instrumento democratizador y de cambio. La masonería, por su carácter ecuménico y por contener en su seno un amplio espectro ideológico, fue el lugar donde se convinieron las políticas públicas y los grandes proyectos nacionales. Fue política de la orden incorporar en la misma logia referentes políticos antagónicos para que en forma pacífica puedan acordar proyectos comunes. En la actualidad, la gran aventura que proponemos nuevamente es la de lograr consensos en el disenso, sin que ello implique claudicar en sus principios, y una vez logrado, generar proyectos comunes que se transformen en política de Estado y en grandes proyectos nacionales que hagan despegar definitivamente al país. Es un gran desafío, queridos amigos, y de nosotros depende. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Nicolás, por tu brillante exposición. Acá en el chat, Sabrina Motalini pone en conocimiento las redes sociales de nuestro observatorio IUNSA. Eduardo Pisani te pregunta, ¿cómo podemos aplicar estos principios y valores en este momento de la Argentina para saldar esta situación de confrontación permanente? Algo dijiste ya, Sí, pero lo dije. Si querés complementar algo, tienes... Lo fundamental es tener plena conciencia de que las verdades absolutas no existen. Esa es la realidad. El concepto dogmático de verdad es un concepto total y absolutamente antidemocrático. Bueno, te has quedado sin voz. A ver si sacás la imagen y dejás la voz, Nicolás, si podés probar, que es lo que aconseja siempre Sabrina. Hay un montón de puntos de coincidencia que uno está de acuerdo.
Bueno, La gran deuda, por ejemplo, que en Argentina tiene la Unión Cívica Radical y el peronismo, es lo de no haber acordado políticas de estados comunes. Porque si uno analiza las ideas políticas y sociales de los dos partidos que han sido mayoritarios, son muy parecidas, difieren en la parte política y la forma de encarar la cosa. No haber llegado a una posición de acuerdo realmente es una situación que a todos nos compromete y nos crea la obligación de crearla. bueno, Julio Vecchio hace un par de preguntas, voy a tratar de resumirlas. ¿Qué visión tiene la masonería respecto de la ideología proveniente del fascismo-estalinismo? ¿Cómo lo asume? Respecto a la Iglesia, en gran parte del siglo XX percibe a la masonería como un enemigo, algo habrás dicho, otros grupos secretos. Y, por último, indica Julio Vecchio, profesor Bregrea, quisiera obtener info, bueno, de un antepasado monteagudo. Eso ya sería personal. Eduardo Pisani, Raúl Alfonsín perteneció a la orden. Bueno, ahí hay un par de dudas de Julio Vecchio que tiene que ver la masonería, cómo lo enfoca al fascismo-estalinismo. Si quieres decir una palabra. Es así. En la masonería pueden ingresar todas las ideologías, con excepciones. Los que no pueden ingresar en la masonería y son rechazados son los que tienen ideas, los fascistas, los nazis, los estalinistas, los franquistas, es decir, todos los extremismos que no aceptan y están a favor del concepto dogmático de verdad y no aceptan los derechos, no aceptan la división de poderes, no aceptan el disenso. Esos no pueden ingresar a la masonería, están expulsados. Es más, le voy a contar algo que es interesante. Antes en la década del 30, el país que tenía más masones en Europa continental era Alemania, 68.000 miembros, que por supuesto la masonería enfrentó al fascismo, al nazismo, quiero decir. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en Alemania quedaban 4.000 miembros. Muchos se habían ido de Alemania y otros habían muerto en los campos de concentración. En Francia, que también hubo una persecución antisemita en la República, en la República de Vichy y todo lo demás, antimasónica quiero decir, de 38.000 miembros quedaron 3.000. En España, cuando asume Franco, porque la masonería se había jugado a favor de la República, les expropió todos los bienes, persiguió a los masones, persiguió a sus mujeres y persiguió a los niños. Y mientras vivió Franco, los nietos de los masones no podían ingresar a la universidad. Pero hay un tema que es importantísimo, yo siempre lo remarco. Fíjense ustedes que 40 años después, cuando España se normaliza con las ideas de la República. Una monarquía constitucional con un presidente y vice, división de poderes y todo lo demás. Por eso nosotros decimos que la masonería a veces se impone por la fuerza y otras veces por la razón. Ese es un tema. Y después no sé qué otro... me preguntaban si Alfonsín era masón. Hay un tema, bueno, el gran maestre ha revelado que realmente pertenecía a la masonería. Yo tuve oportunidad de hablar muchísimo con él. Era un repúblico realmente extraordinario, un laico militante, un hombre de fe. No tiene nada que ver que una persona sea laica, un hombre de fe. Él perteneció a la Logia Independencia. La Logia Independencia estaba presidida por Simón Lázara y hacían reuniones en su casa y en otros lados. Y después él participó mucho cuando iba a Chile en las logias donde participaban los radicales chilenos. La diferencia que hay entre la masonería argentina y chilena es que la masonería argentina crea las instituciones, la deja para la sociedad, y la masonería chilena se adueña de ella. Por ejemplo, el Partido Radical chileno es netamente masónico. Y así los partidos radicales del mundo también lo son. Bueno, Julio Vecchio había hecho una pregunta respecto a la Iglesia, como acá persiguió a la masonería.
y di el ejemplo que en Brasil no fueron más visibles, sino puso esto a la religión católica de un modo privilegiado en la Argentina. Lo que pasa es que en Argentina es distinto. Acá vino el Congreso Eucarístico del 34, donde se produce una alianza entre los sectores más reaccionarios de la Iglesia y los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, y son los que van a querer una Argentina corporativa. Y ahí viene el enfrentamiento de los golpes de Estado y todo lo demás. El tema es que a veces se dice por qué los masones guardan el secreto. Y se guardan el secreto para protegerse a ellos mismos y proteger su familia. Porque el masón ataca directamente los privilegios corporativos concentrados en la sociedad. Además, como el masón tiene la obligación de hacer lo que se debe y no lo que se puede, son imperativos categóricos que lo debe cumplir. Ahora, con la Iglesia hemos tenido conflictos, pero no con la Iglesia progresista, que se entienda bien, con la Iglesia corporativa y fascista. Entonces, ahí sí ha habido conflictos. En la otra no. Y después la masonería le ha puesto límite al poder de la Iglesia, por ejemplo, en la materia educativa, en materia de salud y todo lo demás. Eso es un tema que es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque la masonería ve la sociedad en su conjunto. Nosotros, por ejemplo, bajo el punto de vista masónico, ¿cuál es el concepto? ¿Nosotros estamos en contra de la religión? No, para nada. Patrocinamos de que todo el mundo tenga una religión. Pero ¿qué planteamos nosotros? Nosotros consideramos a las religiones con un concepto de igualdad y de libertad. No la concebemos en forma sectaria. Todas las religiones son válidas. Nosotros, desde la masonería, planteamos reuniones ecuménicas, donde el sacerdote, por ejemplo, que estaba en Confraternidad Argentina, hacía reuniones, y cada uno rezaba de acuerdo a su ideología, o de acuerdo a su religión. Yo, por ejemplo, en mi caso, voy a ser autorreferencial, yo me casé con mi mujer, es de origen árabe, es católica ortodoxa, y ella me planteó si yo me casaba por la Iglesia Ortodoxa. Yo le dije que sí, pero que yo no iba a respetar mis convicciones, yo no me iba a convertir. Hablamos con el sacerdote, él me dijo, bueno, conviene que se convierta. No, entonces no. Entonces me dijo, no, pero lo vamos a hacer igual. ¿Por qué? Porque la masonería sostiene que uno puede participar con el otro ratificando sus propias convicciones. Ese es el tema. Y hay un tema de la religión que no quería olvidarme. Contaba un matrimonio, el masón, que muy religioso, que ellos semanalmente iban a la iglesia y todo lo demás, estaban en gira por Asia, estaban en Japón, en Tokio, y resulta que estaban en el hotel y él va a dar una vueltita, mientras la esposa estaba en el hotel, y ve una capilla católica. Se acerca y dice, sí, acá hacemos servicios católicos. Entonces le dice a la mujer, che, mirá, bárbaro, podemos ir a rezar. Dice, pero hoy no podemos, porque tenemos tal excursión, lo vamos a hacer mañana. Al otro día va, y resulta que no había una cruz, había una estrella de David. Se acerca y le dice, mire, acá había una iglesia católica, una capilla. Dice, sí, es acá. Dice, lo que pasa es que somos tan pocos que nos juntamos y tales días hay servicio judío, tales católicos. Y la esposa le dice, pero dígame, ¿no hay otra iglesia por acá? No, capilla no hay. Y entonces dice, qué lástima, porque yo quería rezar y encontrarme con Dios. Y entonces él agarró y le dice el rabino, pero ¿cuál es el problema? Y que no, me dice, mire, usted entre, este es un lugar consagrado a Dios, Dios es el mismo, el Dios de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes es el mismo, los otros son distintos rituales. Usted, señor, póngase la kipá, entre y rece como católico, va a ver lo que bien que se va a sentir. Entonces ese hombre me dio una lección de masonería. Eso es lo que propone la masonería. Un Dios único, universal, para todas las religiones, y las demás son liturgias. Uno puede participar sin ningún tipo de problema.
Bueno, muchísimas gracias, te dice Abel Sánchez Negrete. Eduardo Cisco, muy buena exposición, doctor Breglia, brillante exposición, doctor Breglia. Eduardo Pisani, te agradece también Guillermo López A. René Vilches Fernández, desde Lima, Perú, te agradece charla. Por la razón o por la fuerza, nos dice Julio Vecchio, gracias doctor Breglia. Y Mariana Fordan, Nico, a mis padres los casaron de la misma manera que a vos. No le habilitaron la iglesia en Tucumán y los casó un sacerdote en casa de mis abuelos. Bueno, Nicolás, en nombre del observatorio y de la UNSA, muy agradecidos, agradecemos a los participantes por las preguntas que nos han hecho, y bueno, que quiera ver esta charla la tendrá por YouTube, en el espacio del canal de YouTube del observatorio, en los lugares que indican allá nuestra experta en tecnología, Sabrina Motalini. Nicolás Breglia, súper agradecido por tu charla y por toda la información que manejas, que ha sido brillante. Ha sido un gusto escucharte. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. No, Eduardo, un abrazo. Saludos a todos. Muchas gracias. Bárbaro. Gracias. Gracias, Nicolás. Un gusto. Muy interesante la charla, gracias. Gracias, Sabrina. Muchas gracias, doctor Breglia. Gracias. Gracias, Nicolás. Un abrazo grande, querido. Gracias, Adrián. Abrazo a tu padre. Gracias, Nicolás. Gracias, muchas querido. Gracias. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo anda Tucumán? ¿Bien? Complicado, Tucumán. La tierra de mis Muy padres. complicado. Así es. Estamos con ese nuevo bicho creado acá en Tucumán. Es complicado. La Es a 3 neumonía. cuadras de mi casa. La neumonía esta que apareció. No, es terrible. A ver, yo les voy a contar. Ese sanatorio, históricamente, tuvo intrahospitalaria tras intrahospitalaria, toda la vida. Toda la vida. O sea, no es una novedad ese sanatorio. Pero lo peor, y eso he planteado yo acá en el partido, les he dicho, ¿qué hacemos nosotros en defensa de los jubilados del PAMI? Porque la mayor cantidad de cápitas del PAMI están ahí. Y los están mandando a un hospital público en este momento. No se puede entrar ahí. Claudio Sin fue muy claro, dijo, hay que eso porque no se va nunca. Pero tiene malos protocolos. ¿Serán que no tienen los protocolos digamos, de sanidad? Algo debe estar fallando a nivel de procedimientos, ¿no? Qué tremendo. Es algo, o sea, lo dijo Sin, dio los ejemplos, tengo el video ahí que lo pasó Sin. Hubo 2 casos, uno en el año 30 y pico, otro en el año 40 y pico, o sea, es el edificio que está enfermo. El edificio enferma a la gente. Qué horror. Ahora, los pobres del PAMI son los que van a parar acá, digamos, es donde reciben las cápitas en Barrio Norte. Es a 3 cuadras de mi casa. O casualidad, hay un colegio católico ahí a 1 cuadra. Llevan el tercer día los chicos sin clase. No sé si será por lo mismo, están esperando, ojalá que no, pero así estamos, con otro bicho en Tucumán. Así es. Bueno, los dejo a todos. Un placer. Un saludo grande. Saludo grande. Gracias. Saludos, Nico. Todos, Saludos, Mariana. Adolfo. Gusto. Chau, chau.